Hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, gracias por hacernos un huequito en pleno rodaje. Sabemos que es complicado, que estas jornadas de grabación, pues que el tiempo es oro. Además, creo que es la última, ¿no? Y es un placer poder charlar contigo. A ver, fundamentalmente yo hago películas para tener una ocasión para hablar con vosotros. Esa es la realidad. Y paralelamente lo paso bien haciéndolas. Pero sí, hoy es el último día. Hoy acabamos la película, hemos conseguido no morir en el empeño, incluso vivir bastante bien haciéndola, pasarlo bien, disfrutarla, tanto como la película nosotros, esperamos. O sea que bien, estamos muy contentos. Está conmigo aquí Luis Alegre, ya le has arrancado una carcajada en la primera respuesta. Él también te quiere saludar. ¿Qué tal, Miguel Ángel, querido? Bien, he oído hablar de ti, tenía muchas ganas de conocerte y la verdad es que me alegra que sea en este marco incomparable, en este entorno carente de toda hostilidad. Bueno, antes de todo ayer... todo en orden, Luis, la verdad es que estamos muy contentos con la peliculita, como decía. No, que antes de ayer, como sabes, estuve en el rodaje y me encantó sentir el clima. ¿No? Sí, el clima que preside ese rodaje, que me pareció de lo más agradable, con un equipo implicadísimo en la película y tocando un género, el de terror, que a ti siempre te ha fascinado y que hasta ahora no lo habías podido explotar de esta manera. Pues la verdad es que es exactamente así, porque de pequeño me encantaba el género como espectador de películas, como lector, como consumidor de todo tipo de juguetes de toda índole, y me gustaba mucho la estética, la iconografía, lo que contiene todo el mundo este de lo desconocido, lo paranormal, lo sobrenatural, pues los monstruitos, como digo, y enseguida empecé a leer a una edad quizá demasiado temprana a Edgar Allan Poe y a Stephen King, y eso pues supongo que ha dejado su sello. Y como amante del género, supongo que sabrás que las pelis de terror más míticas siempre han estado envueltas de misterio y de anécdotas inquietantes en sus rodajes. ¿Os ha pasado? ¿Habéis vivido algún momento, digamos, extraño? Pues la verdad es que sí. Estuvimos, bueno, es una película un poco de casa encantada, ¿no? Una casa que hay en Teruel, en la zona de Castralbo, y la verdad es que dos de los miembros del equipo me dijeron que estuvieron deambulando por la zona del piso superior de la casa cuando se suponía que no había nadie ahí, solamente estaban ellos, y empezaron a escuchar unas respiraciones bastante pesadas en la habitación de al lado. Fueron a un poco investigar, no había absolutamente nadie, pero la presencia, digamos, que se dejaba sentir. Yo lo consideré un buen augurio. Es muy impresionante, Miguel Ángel, el reparto que has logrado con Eduardo Noriega, Maya Salamanca, Norma Ruiz, Cristina Gallego, nuevos valores que nos vas a descubrir. ¿Qué es lo que les ha traído a ellos de este proyecto? Porque, si no me equivoco, ninguno había hecho una película de terror. Bueno, el que a lo mejor ha coqueteado más con el género es Eduardo Noriega, pero por las películas de Amenábar, evidentemente, y por a lo mejor El laberinto del fauno, y bueno, es un hombre, aparte de un formidable actor y un gran amigo, es un hombre que ha hecho películas, ¿no?, de género fantástico, de diversos tipos. Pero es verdad que Maya Salamanca está en un papel y en un género cinematográfico en el que no la hemos visto, un personaje en el que ha arriesgado un montón y saliendo triunfante en todos y cada uno de los envites que ha tenido a la hora de incorporar a La Ahorcada, que es como se llama su personaje. Y bueno, Norma yo creo que no había hecho nada de terror, y Cristina Gallego también había tenido alguna experiencia, pero siempre abordándola desde la comedia, porque Cristina es, como sabemos, una actriz muy experimentada cómica, pero en general es que es una gran actriz en todo lo que se propone. Y Cristina también va a sorprender bastante. En cuanto a jóvenes valores, pues tenemos a la maravillosa Cosette Silguero, que tiene 10 años, y a Anastasia Faute, que tienen 15, pero que son, yo creo que algo más que jóvenes valores. Son dos grandísimas actrices. El otro día las conocí, me las presentaste y me quedé deslumbrado con estas dos chicas. Siempre digo, y aprovecho la ocasión para recordarlo, que el momento tan esplendoroso que vive ahora mismo Aragón en relación con el cine tiene un antecedente clarísimo en una película tuya.
una de zombies. Hace ya más de 20 años que la rodaste. Hasta entonces habían pasado muchísimos años sin que nadie rodara en Zaragoza y tú abriste caminos, aparte de convertirte en mentor de muchos cineastas, directores y directoras que ha habido hasta ahora. Has vuelto a rodar en Aragón después de Nuestros amantes, después de una de zombies. ¿Cuáles son las potencialidades que tú le ves a esta tierra para acoger rodajes? ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? Pues todas. Para empezar, la emoción con la que se nos recibe a los directores, tanto de la tierra como también a los de fuera, pero sobre todo a los de la tierra, cuando vivamos aquí o no, planteamos hacer una película, ¿no? Hacer una película en Aragón siempre va a ser bueno para Aragón y es la mejor forma y más rápida y más barata de exportar todas las cosas maravillosas que tenemos a todos los niveles, ¿no? Pero es que no se recibe más que apoyo, más que complicidad. Yo soy enamorado de mi tierra total y absoluto. He intentado siempre, tanto en producciones mías como en producciones que son de otros productores, rodar aquí. A veces se consigue, a veces no. Son muchas las razones que pueden inclinar la decisión. Pero vamos, yo es que yo lo hago por motivos emocionales, es decir, yo siempre voy a querer rodar en Aragón, siempre. Pero vamos, le recomendaría a cualquiera que lo hiciera, porque no van a encontrar más que ventajas. Veíamos antes imágenes de esa película anterior, de Nuestros amantes. Decías que Eduardo Noriega había coqueteado con el terror, también ha coqueteado con Teruel, gracias a ti. Hemos charlado con él en esa fase primera de rodaje en Teruel, nos contaba cómo se sentía él allí. Claro, es una ciudad pequeña, muy cercana, cómo es llegar con actores tan conocidos y pasearse por Teruel. Y en el caso de Noriega, con esto que nos ha contado, ejercía ya casi un poco como de anfitrión, como de yo esto me lo conozco, aquí yo me sé las calles, aquí es donde se toma el mejor café. ¿Te das cuenta que puede ser una puta loca? Sí, no, estamos versados en Teruel. La verdad es que por diferentes razones, amigos que tenemos ahí, Luis, José Antonio Pérez Cebrián, José Luis Campos, por supuesto, tenemos un nexo muy cercano con Teruel y la verdad es que siempre nos gusta ir y si es para rodar una película todavía mejor porque es casi como si fuese un pequeño plató viviente donde de alguna forma nos sentimos como en casa, no solamente mientras hacemos las películas, sino pues lo que acabas de decir, deambulando por ahí. Es verdad que no es una ciudad gigante y casi que lo prefiero así, sinceramente. O sea, cada vez de las grandes urbes me aturden más. Miguel, pues enhorabuena, mucha suerte en este último día y que lo disfrutéis mucho esta noche en la fiesta fin de rodaje. Vamos a intentarlo por todos los medios, vamos a poner todo nuestro empeño en cerrar la película de la mejor de las formas y en que la fiesta sea un éxito también.